Saludos amigos y bienvenidos a esta edición de El Equipo. Yo soy Efraín Velázquez y estoy acompañando a Carlos Molina, Eliezer Graterol, Gamaliel Feliciano y Julio Chazarreta. Y hoy estaremos conversando acerca del perdón. ¿Qué es y cómo practicamos el perdón? ¿Y saben algo? Acá en Occidente entendemos el perdón de dos maneras extremas. Por un lado, es un asunto individual. Tú decides perdonar y ese es tu derecho. Si una mujer maltratada decide perdonar al abusador, decide quedarse en la casa, es algo que ni el Estado ni la familia puede impedir. Por otro lado, esta ciudad que es bien individualista, donde yo decido, también tiene el otro extremo, que en Occidente el perdón tiene una dimensión legal, institucional, lo cual lo reduce a lo que dice la ley. Si la ley dice que eso está perdonado, condonado, aunque sea injusto, es así. Pero en la cultura oriental es diferente. Hay otra dimensión que está en el medio de esas dos. Es la comunal, tribal, de clan o familia. Son sociedades que se basan en vergüenza y honor. Por lo tanto, cuando tú haces un acto de ofensa que requiere perdón contra mí o contra alguien de mi familia, no me has ofendido a mí solamente, sino que has ofendido al clan o a la comunidad. Por lo tanto, el perdón no solamente es una decisión mía. Yo pudiese decir, mira, sabes que no me importa, pero no. Has hecho una afrenta ante mi comunidad y por lo tanto siempre se necesita pagar. Alguien tiene que pagar. No se trata de simplemente decir, mira, te perdoné, con palabras de manera bien abstracta, como acá en Occidente, sino que de alguna manera tú tienes que expiar, ya sea con dinero, ya sea con el ojo por ojo, diente por diente, algo equitativo, pero de alguna manera alguien o algo tiene que pagar por esa ofensa y entonces ese mal puede ser perdonado. De no ser así, entonces la ausencia de perdón puede permanecer en generaciones. Lo que hiciste es una vaca que se robaron hace 2 generaciones, todavía esa tribu, esa familia, ese clan, todavía se recuerda de lo que hicieron y no cumplieron. Por lo tanto, a veces se nos hace difícil entender los conceptos bíblicos de perdón porque estamos ausentes del contexto donde fueron presentados. Pero vamos a ver esto desde la psicología. Gamaliel, ¿qué tú me puedes decir acerca del perdón en las ciencias de la conducta? En la psicología, el perdón, bueno, comencemos por aquí. Según las investigaciones, no hay un consenso de una definición bien detallada de lo que es el perdón, pero hay ciertos elementos que sí están de acuerdo. Y número uno, es un proceso. Como casi todo en psicología, es un proceso. Es una decisión consciente. Tú mencionaste algo así de esa mentalidad que nosotros tenemos en esta parte del mundo. Es una decisión consciente, pero también es una destreza. Y como es una destreza, se puede aprender. No solo eso, sino que es aceptación de lo que pasó como pasó. No es una negación de lo que pasó, una justificación de lo que pasó, sino una aceptación. Y todo eso te lleva a soltar, a soltar emociones de resentimiento, de venganza, de odio hacia alguien o hacia algún grupo que te afectó en algún momento. Bueno, así que va más allá de lo que muchas personas tal vez creían. Uh-huh. En el caso tuyo, Julio, tú como evangelista has tenido la oportunidad de ver y tener muchas experiencias de personas que han tenido que perdonar a otros. Para aquellos que aceptan el evangelio, en ese contexto, ¿qué importancia tiene el perdón? Lo que yo he visto siempre trabajando con la gente, ¿no? Es más experimental que teórico, ¿no? Porque lo veo en la forma en la que estas cosas que van viviendo van produciendo en las personas, ¿no? Actitudes, emociones, se ve un poco más
como palpable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se ve directamente o en el rostro, o en las actitudes, o en las decisiones, o en las reacciones de las personas al ir recibiendo esas cosas. El otro día hablábamos de la esperanza, ahora hablamos del perdón. Ahora, el perdón, para mí, lo que yo he visto es que produce paz en el corazón de la gente. La gente vivía agobiada, angustiada, con un cargo de conciencia, con una culpa, tanto sea una culpa como natural, como algo que todos llevamos dentro cuando miramos hacia arriba y tenemos una concepción de la existencia de Dios, sentimos como que le debemos algo, no sabemos qué, y es quizás sea parte propia de nuestra naturaleza pecaminosa, como lo llama la Biblia o algunos escritores de la Biblia. Entonces, lo que yo veo cuando las personas encuentran el perdón, como lo presenta el Evangelio, que tiene que ver con la deuda que teníamos con Dios, sienten como que les quitan una mochila, un peso, se sienten en paz, relajados, cambia la actitud de vida, cambia el rostro, cambia el espíritu, ahora hay sonrisa, es el mismo caso de tener una deuda y no poder pagar y que alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. Y eso es lo que yo veo en la gente, es una de las experiencias más lindas también, porque ese perdón genera en un sentido muy especial un cambio de actitud de vida, no solamente para enfrentar uno personalmente la vida en el futuro, sino también para tratar a los demás. Y por ende, mi relación con Dios cobra una dimensión más especial, porque al aceptar o al descubrir el perdón de Dios, es como que uno termina descubriendo a un Dios de amor, que fue capaz de perdonarnos cosas que pensamos que nunca merecían perdón, ¿no? Por eso para mí el perdón, la clave es que trae paz al alma. Ustedes me han hablado positivamente del perdón, de lo que es el perdón. Pero tal vez nuestros amigos que están acompañándonos en esta ocasión, tal vez tienen una idea equivocada del perdón, distorsionada. Por lo tanto, vamos a ver qué no es el perdón. Eliezer, ¿qué no es perdón y qué tal vez nosotros hemos entendido o asumido que así lo era? Muy buena pregunta, Efraín. Con frecuencia asociamos lo que perdón no es con ignorar la ofensa. Eh, digamos que un esposo en un momento de ira, de rabia, le da una cachetada a la esposa. Por supuesto, es una acción que no se justifica de ninguna manera, pero la esposa puede decir, bueno, aquí no pasó nada, ignora yo lo voy a perdonar y por lo tanto no lo voy a confrontar. Ya lo perdoné, no hay confrontación, eso no es perdón. Perdón no es negar la realidad de la ofensa. Oh, no pasó nada. Perdón no es, a mi criterio, reducir la importancia de lo que pasó. Bueno, él me pegó, me dio una cachetada, pero en realidad eso no es big deal, eso no es muy importante. Es que yo lo provoco. Sí, ya fue mi culpa. Yo lo perdoné. Yo diría que esa es la otra parte de lo que perdón no es. Excusar o tolerar al ofensor, como ustedes dijeron. Bueno, fue mi culpa o en realidad yo me lo merecía. Y todos nosotros como líderes espirituales en diferentes ámbitos hemos escuchado estas declaraciones. O perdón no es congeniar con el ofensor. Bueno, yo lo perdoné, en realidad hiciste bien, en realidad hiciste bien. O dar confianza. Perdón no necesariamente es dar confianza. Si yo sé de una persona que ha tenido problemas con niños y esta persona al final aparentemente se ha transformado o se ha restaurado, esta persona va a ser bienvenida en mi congregación, pero yo jamás voy a colocar a esta persona de líder en un grupo de niños, de clase de niños. Nunca, no puedo hacer eso. El hecho de que yo lo perdoné no quiere necesariamente decir que tengo que confiar plenamente en él. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Y tú, Carlos? ¿Qué me puedes decir entre la relación que existe entre el coraje y el perdón, la ira y el perdón? Pues mira, hay una relación bien estrecha entre este asunto del coraje y el perdón. Y es que los estudios nos han demostrado
que la ira mata. De hecho, hay un libro que se titula así mismo en inglés, Anger Kills, por un doctor de apellido Williams. Y en su estudio, él lo que hizo fue ver cuál era el efecto de la ira en las personas. Y llegó a la conclusión de que la ira mata. Hay otro doctor, el doctor Dick Tibbets, que hizo otro estudio, enfocándose en el perdón. Y lo que él descubrió es que el perdón es exactamente lo opuesto a la ira. Mientras que la ira mata, el perdón te da vida. En su libro titulado Forgive to Live, él tomó unas personas que todos tenían problemas de presión arterial alta y luego de aislar todas las otras posibles razones por las cuales ellos tenían la presión arterial alta, trabajó con ellos durante 8 semanas para enseñándoles el perdón. Y quiero que entiendas que estos no eran necesariamente cristianos, eran personas de todos los tipos del caminar en la vida. Y él trabajó con ellos durante estas 8 semanas y al final de las 8 semanas demostró cómo el hecho de que ellos perdonasen, aprendiesen a perdonar a las otras personas, les bajó su presión arterial. Así que tenemos data empírica que nos demuestra que el perdonar a otros es un recurso de vida. ¿En vida? Contrario a el coraje, que es algo que muchas veces nos consume. Efraín, yo quisiera preguntarte a ti, porque una de las razones que a veces nosotros confundimos lo que la Biblia nos enseña es las diferentes traducciones, ¿verdad? Que a veces, pues, no necesariamente porque lo hicieron a propósito, sino porque algunos lenguajes no son tan flexibles como otros. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias los lenguajes originales en el hebreo, por ejemplo, y está esta palabra kafar, ¿cuál es la imagen que esta palabra presenta al lector de la Biblia, a la persona que lo estaba leyendo en el idioma original? Nuevamente, ese es el problema que tenemos entre los idiomas occidentales y su marco de referencia o cosmovisión y la cultura oriental. En el aspecto occidental, cuando hablan de perdón, es algo abstracto. Ya sea que yo decido o que en un tribunal se toma una decisión legal, está basado a algo forénsico. En el caso de Oriente, no existe una palabra igual al perdón como tal. En hebreo hay 3 palabras que son traducidas como perdón. La primera es kafar, tienes a najé, tienes a saltej. Y en el caso de kafar es interesante porque es algo bien físico, como todo en el hebreo. Las palabras en hebreo, estas palabras y conceptos abstractos como pecado, como ley y demás, como oráculo. Oráculo es burden, es carga. El caso de pecado, pues es fallar la marca o algo que es incompleto. Pues en el caso del perdón, también tenemos palabras que son bien gráficas. Kafar es tapar, es cubrir. Y para que tengas una idea, en Génesis, cuando se habla acerca de el arca, se habla acerca del verbo de kafar con kofer, que es brea. Así que estás tapando con brea. Esa es la raíz de la palabra que ustedes tal vez han escuchado, kipá. Kipá es cubrir, se utiliza ese pequeño sombrerito que los judíos utilizan para entrar a la sinagoga y algunos lo usan durante todo el día. Esa es cubrir, nos cubrimos. Y vemos que en el arca se cubre con el kafar, el propiciatorio. Y la sangre llega hasta allí. Es la forma que somos perdonados. Y más adelante, cuando utilicemos las 2 otras palabras, que son naké y salej, esa palabra implica quitar una carga, levantar una carga de los hombros de alguien o sacarla de alguien, ya sea un burro o un ser humano, lo que fuera. Habla de esa libertad, de esa liberación. Y por lo tanto, la Biblia es bien gráfica.
El perdón siempre, en este caso, estas palabras, siempre lo hace Dios. Ustedes no van a ver muchos casos donde alguien se está perdonando a otra persona. Siempre, como les dije, tiene que pagarse algo. Tiene que pagarse algo. Pero en el caso del perdón divino, como el Salmo 51, que nos ruega que nosotros podamos ser perdonados, le está pidiendo el salmista David que Dios pueda cubrir y pueda levantar ese peso que estaba sobre él. Y eso es rico, porque así podemos entender la Biblia hebrea y esas imágenes para cómo Dios nos quiere perdonar y nosotros liberar, como decía Julio anteriormente, liberar a la persona de esa carga que lo está afligiendo. Ahora, y es un concepto bien interesante ese de kafar, porque realmente esto es lo que hacemos cuando tú perdonas a una persona. Hay una transacción y tú estás cubriendo una falta y tú estás decidiendo subvencionar esa falta. Tú estás pagando por esa falta. Gamaliel, Julio, dime. Una cosa, mira, que estaba escuchando a Efraín me parece muy interesante. Me encantan siempre cuando escucho esas definiciones de las palabras hebreas que son claves para entender unas dimensiones que uno con el lenguaje que tiene aquí y la cosmovisión, como decía él, de la cultura nuestra, no nos permiten ver esas cosas. Así que gracias, Efraín, por eso. Pero también yo pensaba, tú hablabas de que Dios hace esa obra y que en la comunidad siempre hay que pagar. Pero también con Dios fue así. O sea, Dios hace esa obra de cubrir o de quitarnos la carga porque Él pagó la deuda por nosotros. O sea, no podemos desligar el perdón que Dios nos da sin el pago que Él hizo para poder darnos ese perdón. Que ese fue el sacrificio que Él obró en nuestro favor a través de Jesús. O sea, siempre en el perdón alguien paga. En este caso, Dios pagó. Tiene toda la razón, Julio. El concepto del Goel es el Redentor. El Redentor es el que pagó para que entonces tú pudieses ser librado. Y siempre, como usted, sin derramamiento de sangres, no hay perdón de pecados. Pagar por la deuda de otro, ese es el concepto del Goel. El concepto del perdón, como dice Eliezer y han mencionado todos aquí, tiene que haber un pago. Ahora, Gamaliel, cuando tú que eres, no solamente eres pastor, también eres psicólogo, ¿cómo ves esa interacción? Porque a veces nosotros queremos desligar la ciencia de la teología y es un error. Más bien debemos ver cómo se unen y cómo trabajan juntas. ¿Cómo tú ves esa interacción del concepto bíblico del perdón y la salud mental? El beneficio físico y emocional o psicológico que la persona obtiene al participar del perdón, ya sea porque recibió el perdón a brazos abiertos, a manos abiertas, o porque lo dio, es impresionante. Las investigaciones nos dicen que a mayor perdón, mejor hábitos de salud, menos ansiedad, menos depresión, menos ira. La satisfacción en las relaciones entre padres e hijos, entre parejas, es alta, no directamente proporcional, ¿no? Pero que aumenta cuando el perdón o la práctica del perdón aumenta. Y eso tiene una lógica bien clara. La semana pasada, cuando estábamos hablando de la esperanza, mencionábamos cómo nuestros estados mentales modifican nuestra neuroquímica y el cuerpo recibe mensajes de enviar ciertas hormonas o químicos a ciertas partes del cuerpo para aliviar el dolor, para regular la circulación, para regular el ritmo cardíaco, para darte una mayor estabilidad de vida. Y eso incluye el aspecto psicológico del ser humano y el espiritual también. Me encanta lo que estamos conversando en el día de hoy acerca de ser cubiertos, acerca de no negar que había algo que pagar. Dios nunca negó que había algo que pagar. Él es justo. Así que Él no cambió el pago o la deuda, sino que proveyó o hizo provisión de un pagador para eso. El único detalle quizás diferente sería que en la psicología se enfoca mucho en cómo tú eres el que necesitas perdonar y puedes desarrollar esa capacidad de perdón, aprender a perdonar, lo cual es muy cierto, pero nosotros en el cristianismo le añadimos el elemento de que el verdadero perdón y la verdadera sanidad
únicamente provienen de Dios. Entonces Ujú. nosotros necesitamos recibir ese perdón de Dios, experimentar quién es Dios en nuestra vida para tener las herramientas para perdonar verdaderamente a alguien, aunque no lo merezca. Julio, cómo se transforma o cómo se traduce esto cuando una persona que se arrepiente de sus pecados y ahora entra a la comunidad de la iglesia y de repente, cómo tú lo ves, la iglesia, la actitud perdonadora o no de la iglesia a esas personas que vienen, que son nuevas, que están aprendiendo a ser cristianos? ¿Cómo tú ves esa interacción y cuál es la importancia de que estas personas que están entrando a la iglesia sientan ese recibimiento y ese perdón de la iglesia? Sí, podemos verlo en dos dimensiones, Carlos, a esto. Quizá puedan haber más. Digo, yo principalmente las veo en estas dos dimensiones. Primero, Ujú. en la gente que llega nueva con una carga como la que hablábamos, porque se sienten que han fallado a la familia, aquel que era un vicioso, o aquel que era un ladrón, o aquel que era una persona que vivía al margen de la ley que todo el mundo reconoce, ¿no? Y por eso se siente mal, tanto como aquel que cree que tiene una vida resuelta y que está todo bien hasta que se encuentra con la ley de Dios y ve que la exigencia es mucho mayor que la que él pensaba, y entonces se siente pecador y necesita un Salvador que es Jesús. Entonces, cuando vemos este tipo de gente, que son los que inician su caminar con Dios, para ellos el perdón va a estar relacionado con la aceptación de la iglesia. O sea, que realmente la iglesia haya aceptado que ellos se han arrepentido. Y el problema de ahí es que todos, como seres humanos, siempre nos quedan secuelas, podemos llamarles, o Ujú. tendencias a lo que fuimos, como el caso de la Biblia relata un incidente cuando Jesús llama por primera vez, o una de las primeras ocasiones, a Simón, a quien después le transforma la vida y lo termina llamando Pedro, una piedra pulida. Entonces, a él lo llama con un milagro que hace en una pesca a la mañana, cuando se debía pescar de noche por diversas razones. Y él, Simón, Pedro, acepta el llamado de Jesús y se va con él. Pero cuando se decepciona o se desilusiona de lo que él es, cuando descubre que no fue tan fiel como él creía, porque lo niega a Jesús 3 veces, lo primero que hace es tomar su arca y su red y vuelve a su vida anterior, ¿no? Entonces, a muchos de nosotros los seres humanos nos pasa eso, la tendencia de volver a nuestra vida anterior cuando sentimos que hemos fallado, cuando sentimos... No hay peor verdugo que nosotros mismos, para nosotros, ¿no? Y si a esto se Correcto. le refuerza que la gente te señale, bueno, entonces es letal. Como decías tú, no solo la ira mata al que tiene la ira, sino al otro también, y el que no perdona mata al que necesita perdón. Ahora, por otro lado, veo esto también en la dimensión del que está recién empezando a caminar y comete errores por desconocimiento, por la debilidad humana, etcétera, y no recibe perdón, sino condenación de la gente que está alrededor, que deberían ser agentes perdonadores, porque si le servimos a un Dios de perdón y de amor, la mejor manera de representarlo es siendo personas amorosas y perdonadoras. Así que las iglesias donde la generalidad no es una comunidad de amor y de perdón, yo no sé si yo las llamaría cristianas. Eliezer, dime una cosa, en ese contexto que Julio está hablando, que es muy importante, porque todos nosotros hemos sido pastores de iglesia, y yo les confieso que yo he tenido iglesias a las que no me interesaba nunca llevar una visita, porque esta gente necesitaban ellos mismos recibir el evangelio antes de traer a alguien aquí. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales un cristiano debe perdonar? Mm. Muy buena pregunta, Carlos. Y yo creo que son muchas las razones por las cuales un cristiano tiene que perdonar. A mi criterio, la primera de ellas es que yo tengo que aprender a mirarme al espejo. Con frecuencia yo me considero la víctima, yo me considero el que fui ofendido,
pero la realidad es que yo también soy un ofensor. No solamente yo he sido abusado, yo también soy con mucha frecuencia un abusador. Y aquí es donde entra el concepto que estaba hablando Efraín. Un concepto bastante lindo, bastante profundo, bastante práctico. Según la perspectiva bíblica, yo he sido perdonado. Yo he sido perdonado. Y no solamente eso, Jesús, en lo que nosotros llamamos la famosa oración del Padre Nuestro, allí en el corazón de esta oración modelo, él dice que yo tengo que perdonar para ser perdonado. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que yo voy a ser perdonado al perdonar a otros, según Jesús en la oración del Padre Nuestro. Otra razón por la cual como cristiano yo tengo que perdonar es que, según la perspectiva bíblica, mi adoración va a ser inaceptable. Es decir, Dios no la va a recibir a menos que yo tenga una actitud perdonadora. Y otra vez Jesús establece este principio en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque amor precede adoración. El cristianismo es la única religión, es el único sistema de creencia que enfatiza que yo tengo que amar al Dios o a la deidad a la cual adoro. Amor siempre precede adoración. Y por supuesto, esto se aplica a mi prójimo. Otra razón, Carlos, por la cual tenemos que perdonar es que otra vez en la cosmovisión cristiana, en la perspectiva cristiana, somos una nueva creación. Y esto lo encontramos muchas veces. El Señor dice, yo soy el Dios, el Señor de nuevos comienzos. Y otra vez, ustedes lo están explicando muy bien. Una ofensa siempre la tenemos y la tenemos aquí en nuestros puños y no la olvidamos y no la olvidamos y nos sube la presión y estamos mal emocionalmente, espiritualmente, con nuestros cónyuges, con nuestros amigos y tenemos que aprender a desprendernos del pasado y, como diría el apóstol Pablo, prosigo al blanco. Tenemos que aprender a seguir hacia adelante. Por eso tenemos que perdonar. Como cristianos, Julio lo decía muy bien, se nos ha dado, y Pablo, estoy citando aquí las palabras del apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Y Jesús otra vez en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pacificadores. En inglés, los peacemakers, es decir, los que son orientados a promover la paz. Están orientados a promover la paz. Otra razón por la cual yo tengo que perdonar, esta es una de mis favoritas. Jesús me manda a que en Él, no basado en mi conocimiento, en mi experiencia, en Él yo tengo un alto concepto de mí mismo. Esta es una de las grandes virtudes del cristianismo. En Cristo yo reconozco, yo encuentro mi valor como ser humano. Y escuchen, uno de los grandes malos entendidos, otra vez Efraín, aquí en la sociedad occidental, es que lo que yo hago determina cómo yo trato a las personas. Y en la perspectiva bíblica no es así. En la perspectiva bíblica es lo que yo soy, quien tú eres va a determinar lo que tú haces y cómo vas a tratar a los demás. Lo que tú eres va a determinar lo que haces y cómo vas a tratar a los demás. Y en esta onda, en este concepto, perdonar no es para todo el mundo. Perdonar es para el fuerte, perdonar es para el que se ama a sí mismo, perdonar es para el que tiene un alto valor de sí mismo en Cristo. Y como diría el Mahatma Gandhi, el débil nunca puede perdonar porque el perdón es la actitud del fuerte. Y esto es una enseñanza clara del Evangelio. Y por último... Nadie más fuerte que Jesús. Nadie más fuerte que Jesús. De hecho, esta es una paradoja, Julio, porque en la Biblia el débil en Cristo viene a ser fuerte. Siempre encontramos esta tensión, en especial en los escritos de Pablo. Y otra razón por la cual yo tengo que perdonar como cristiano es que la vida es demasiado corta. Es demasiado corta para vivirla amargada. Y Efraín la semana pasada hablaba del Kohelet, o hace 2 semanas de Eclesiastés. Yo te decía, Efraín, que ese es mi libro favorito. Y esa es una de las tesis, esa es una de las premisas de este libro de Eclesiastés. La vida es un absurdo, la vida es un hebel, es un vapor. La vida pasa demasiado rápido y no podemos darnos el lujo de
pasar la amargada. Por eso Salomón ahí en Eclesiastés utiliza otro verbo clave que es disfruta, disfruta la vida, aprende a perdonar. Así que estas son algunas de las razones que me atrevería a compartir cómo cristianos tenemos que perdonar. Es interesante, realmente me parece, escuchándote, ¿no? Entre todas las razones, yo me pregunto, Carlos, ¿tú crees que hay diversos niveles de perdón? Porque ahí, entre todas las cosas que decía Eliezer, da como que la impresión de que podría ser así. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, definitivamente. Mira, ahí, por lo menos en el estudio científico del perdón, podemos establecer tres niveles o tres tipos de perdón. El primer tipo de perdón es la exoneración. Ese es el perdón que tú le extiendes a una persona que de repente, sin ninguna mala intención, te hizo algo. Por ejemplo, tienes un niño de 5 o 6 años y te rompió alguna figura, o tu hijita de 8 años te desconectó del internet cuando tú estabas tratando de hacer un Zoom, como a veces eso nos suele pasar. O de repente alguien te ofendió, pero regresa y está sinceramente angustiado y te demuestra no solamente con sus palabras, sino con sus hechos que está arrepentido. Entonces a esa persona le extendemos exoneración, borrón y cuenta nueva, y es como si no hubiese pasado nada. El segundo nivel de perdón es un perdón que está al nivel de la tolerancia. Es el perdón que tú le extiendes a una persona con la cual tú tienes que mantener cierto tipo de relación, un compañero de trabajo, una persona que te da una disculpa parcial, ahí de repente te dice, mira, la verdad es que yo me equivoqué, pero tú también tienes la culpa de esto. Entonces no asume una responsabilidad total de lo sucedido, pero tienes que mantener esa relación. Entonces extiendes un perdón tolerante hacia esa persona. Este nivel de perdón puede llegar a subir al nivel de exoneración con el paso del tiempo si la persona demuestra arrepentimiento completo o demuestra una actitud de arrepentimiento. El tercer nivel de perdón es lo que en inglés se conoce como release, o cuando nosotros soltamos. Y este perdón es muy importante porque muchas personas viven atrapadas sin darse cuenta porque no han aprendido este nivel de perdón. ¿Y para qué es este perdón? Este es el perdón que tú le otorgas a una persona que te ha hecho daño y que nunca te va a pedir perdón, ya sea porque no está en tu vida, porque murió o porque simplemente ya no tienes ningún contacto con esta persona. Pero si tú no sueltas eso, esa persona vive gratis en tu mente. No pagas renta y todo el tiempo está en tu mente, en tus pensamientos, todo. Entonces, este nivel de perdón es para tratar con esas situaciones que te están angustiando, de gente que no está en tu vida y que nunca, o que gente que nunca te va a pedir perdón. Un padre abusivo, una madre abusiva, un esposo, una esposa, cualquier tipo de relación donde ya no hay posibilidad de restauración. Para eso tenemos este nivel de perdón. Así que tenemos esos tres niveles de perdón: la exoneración, el nivel de perdón de tolerancia y el nivel de release, o de cuando tú sueltas esas situaciones que te están afectando emocionalmente. Yo lo que noto al escucharte, Carlos, es que en esos niveles de perdón, así también como lo expresaba Eliezer, siempre el perdón es positivo. Hace bien o al otro o a uno. Gamaliel, ¿tú podrías dar algunos ejemplos de la Biblia donde se presente que el perdón fue positivo en esas experiencias bíblicas que se nos relatan en los evangelios? Bueno, el primero que debe venir a nuestra mente quizás es el de Jesús mismo, ¿no? Lucas capítulo 23, cuando dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen estando en la cruz. Hechos 7 con Esteban, cuando le dice, Señor, no los culpes por lo que han hecho. Y viene a mi mente también Génesis 45, cuando habla de José,
asesor del faraón, gobernador de Egipto, y se encuentra con sus hermanos. Es interesante la experiencia de José allí después de lo que él vivió con su propia familia. Y él hizo 3 cosas principales allí. Cuando se nos narra allí en ese capítulo que él se encontró con los hermanos, llorando les dijo, yo soy aquel. O sea, él no negó la situación, él validó su situación, pero después les dijo, pero no se aflijan, ni se reprochen, los liberó. ¿Ya? Validó, liberó y después trajo algo que quizás lo hemos mencionado entre líneas, pero es una realidad que debemos nosotros los cristianos considerar. Y es que él entendió que la visión que él debía tener para poder perdonar a sus hermanos debía pasar de su propia situación o de su situación personal y comenzar a ver la cosmovisión de Dios o el plan de Dios detrás de todo esto. Él le dice, Tremendo, Dios me tremendo. trajo acá. Dios me trajo acá, no se aflijan, Dios me trajo acá. Entonces, perdonar también es una guerra espiritual, es parte de una guerra espiritual. Cuando nosotros perdonamos, no solo nos estamos liberando a nosotros, estamos liberando al otro, estamos contribuyendo a una guerra espiritual que se está luchando y que nosotros ni siquiera vemos. Cuando nos aferramos al perdón, a la ira o al no perdonar, estamos permitiendo que Satanás tome rienda y que alimente nuestro yo y que tome control. Así que esos son parte de algunos beneficios y algunos ejemplos quizás. Gracias, Gamaliel. Tremenda intervención. Ojalá algún día tú llegaras a ser mi pastor. Gracias. Oye, Gama, fíjate qué interesante que en ese perdonar, lo primero que hace José es, él soltó a sus hermanos. Porque el perdón de él ocurre antes de llegar a Egipto. De hecho, yo te propongo que para él llegar a tener la cosmovisión de Dios en su vida, el primer paso que tuvo que hacer fue perdonar a sus hermanos. Él liberó a sus hermanos, se liberó a él de ese coraje, de ese odio, y ahora, entonces él abrió las posibilidades para que Dios le presentara la cosmovisión. Sí, no, sigue. No, iba a comentar rapidito que eso que tú traes, Carlos, nos trae otros elementos. Ellos no merecían el perdón, ellos no habían perdido perdón, ellos no habían mostrado, no se habían confesado, no habían mostrado arrepentimiento. ¿Sabes? El perdón no depende de nada de eso. Es algo que yo decido. Este fue el nivel de perdón release, cuando José el que soltó para que pudiera tener paz él mismo. Ahora, nosotros hablamos de los ejemplos bíblicos, historias bíblicas y demás, y pareciera como que eso quedó en el pasado, como que es una cosa del ayer, ¿no? Efraín, tú que eres arqueólogo, los arqueólogos que buscan evidencias y empíricas, palpables. En el pasado. Sí, pero o sea, buscan evidencias del pasado, pero en el presente las buscan ellos. Así que, ¿cómo podrías transferir esto? ¿Podrías contarnos algún testimonio de personas que hayan vivido experiencias parecidas a las de la Biblia en tu experiencia como investigador? Mira, a mí me ha impactado mucho la experiencia que han tenido que vivir los judíos. He visitado varios campos de guerra, lugares relacionados a esa experiencia tan dramática del Holocausto. Tal vez ustedes hayan estado en algún museo memorial hacia los eventos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Israel, el Yad Vashem, que es ese campo, es un parque donde se rememoran las experiencias que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y al pasar por el monumento a los niños, donde hay columnas en la parte de arriba a medio construir, representando a estos niños que estaban empezando a levantarse, pero no pudieron llegar a ser completos. Y adentro hay muchas fotos de niños, la otra de los zapatos en otra exhibición y demás. Y eso en el contexto de la experiencia de Corrie ten Boom. Ella fue llevada a un campo de concentración, su familia albergaba judíos, y el hecho de que ella, después de salir del campo de concentración, a pocos años después que terminó todo, en Italia está dando una presentación sobre el perdón, y al final se le acerca a un hombre que le extiende la mano. Ella lo reconoció
era uno de los guardias del campo de concentración donde su hermana había muerto. Y ella no sabía qué hacer. Él solamente le dijo, yo le agradezco por el perdón. Y ahí es que ella pudo, de alguna manera, empatar la teoría, lo que ella estaba haciendo, y es una cosa predicar acerca de eso, y nosotros hablarle a otros acerca del perdón, pero cuando ella ahí tenía que decidir si lo iba a denunciar, si le gritaba, lo que fuera, y en ese momento ella no sabía qué hacer. Esa noche ella dice que fue en ese momento que ella pudo ser liberada. Fue en ese momento que ella salió del campo de concentración. Fue en ese momento que sus ropas fueron cambiadas, que su número en su marca fue borrado. Fue en ese momento cuando ella perdonó que ella fue libre. Eso es perdón. Y Efraín, esa es una de mis historias favoritas. Ella dice allí en ese libro que ese caballero fue el que abusó aún sexualmente, como tú dijiste, de su hermana Betsy. Y ella estaba luchando con extenderle la mano y perdonarlo. Y lo hizo y diste una muy linda descripción. Ella dice algo espectacular en este concepto. Ella define el perdón como un milagro, como una acción que Dios le implanta en ti. Y ella dice, cuando Dios te pide que tú hagas algo, cuando Dios te ordena que tú hagas algo, no solamente Él te da el mandamiento, pero también al darte el mandamiento, Él te da la capacidad para hacerlo. Y eso a mí me parece espectacular. Poder. Sí. Ahí viene el versículo de Filipenses 2:13, porque es Dios el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra griega es energizo y está en un partificio perifrástico, lo que implica que no solamente es un acto pasado, sino que Él continúa dándote los deseos de cambiar y el poder para hacerlo. A todos nuestros amigos que acaban de oír esas palabrotas que Efraín acaba de decir, le pedimos disculpas. Después de todo, él es un académico. No son malas palabras, no son groserías. No son groserías. Energizo es de energizar, así que es bien fácil de capturarlo. No, esa está bien, fueron las otras que dijiste. Él hablaba del tiempo verbal, el tiempo verbal que mencionaste. Pero lo explicó después, se lo explicó. Definitivamente el perdón milagroso, el perdón es transformador. Transforma la vida por lo que estamos diciendo, transforma al que lo recibe, transforma al que lo da, produce algo muy, muy especial. Ahora, la Biblia también nos habla de aparentemente no perdonar siempre, porque hay una porción en la que se nos habla de ojo por ojo, diente por diente, y por otro lado se nos dice que hay que poner la otra mejilla para poder seguir soportando. Eliezer, tú como teólogo, dinos cómo manejar esas aparentes contradicciones teológicas. ¿Cómo se define esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se maneja esto en torno al perdón? Bueno, yo creo que Efraín pudiera ayudarme aquí también, pero ese planteamiento, Julio, de ojo por ojo, diente por diente, está en Éxodo capítulo 21, está en Levíticos 24, si mal no estoy. Es en lo que en el judaísmo se conoce como la Torá, que es el fundamento de la religión judaica. Pero acuérdate, Éxodo 21 viene inmediatamente después de la narrativa de los 10 mandamientos, y el Señor le dice, ojo por ojo, diente por diente. Acuérdate que poco tiempo atrás los israelitas eran esclavos. Lo único que ellos sabían eran gritos, era violencia. Y ahora Dios les da esta ley. Es una ley cívica, es una ley social, después de la ley moral y espiritual de los 10 mandamientos, que está en el capítulo anterior, en Éxodo 20, para justamente Dios promover y mantener una estabilidad social, una estabilidad cívica. Fíjense que hoy día las naciones del primer mundo, las naciones exitosas, prósperas, son las que practican la ley del ojo por ojo y diente por diente. Así que no podemos decir que esta es una ley mala, la dio el Señor mismo. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, si tú te comes una luz de tránsito,
y un policía te ve, tú vas a pagar, tú vas a pagar. Si robas, si golpeas a alguien, va a haber una penalidad acorde con tu ofensa. Y este es el concepto de la ley del ojo por ojo, del diente por diente. En países como el mío, Venezuela, no hay ley, no existe esta ley. Es un desastre moralmente hablando, cívica y socialmente en estos contextos. Así que en el contexto cívico, político, social, la ley del ojo por ojo y diente por diente es muy, muy efectiva. Pero Julio entonces dice, ¿qué ocurre con esa frase de Jesús? Porque es Jesús mismo en el Sermón del Monte quien dice, bueno, ahora oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero ya no, ahora torna tu mejilla. Yo creo, Julio, que no hay una contradicción. De hecho, yo creo que el mismo Jesús fue quien dio esta ley allí en Éxodo 21 y ahora el mismo Jesús en el Sermón del Monte está dando otro panorama. Jesús no está hablando de las leyes civiles en el Sermón del Monte. Jesús no está hablando de las leyes de este reino, sino de las leyes de su reino. En otras palabras, él está hablando de un contexto espiritual. Reino de la gracia. Claro, y si tú lees donde Jesús dice esas palabras, el contexto es el amor al enemigo, no al amigo, porque Jesús dice, los paganos hacen eso. Así que la importancia de amar a mi enemigo, y al propósito, mi enemigo es alguien que tiene algo contra mí, porque desde la perspectiva cristiana, yo no puedo tener un reconcomio contra las demás personas porque ellos son mis hermanos. Mi enemigo es quien tiene algo negativo en contra de mí. Y entonces Jesús dice, el que golpea una mejilla, o si te golpean una mejilla, si tu enemigo te golpea, pon la otra. O él dice también, si te quita la camisa, dale también la capa. Y yo creo que en este concepto espiritual, acuérdate, Jesús no está hablando de leyes civiles o sociales como en Éxodo 21, sino de leyes espirituales. ¿Cuáles son las reacciones comunes cuando alguien nos ofende? Esa es la pregunta. Por lo menos hay dos. Cuando alguien a mí me ofende, yo tiendo a alejarme. Eso es pasividad, ¿no, Gamaliel? Sí, señor. Yo soy pasivo, tiendo a no confrontar la situación. Esta es una conducta bastante normal, bastante común. La otra reacción cuando alguien me ofende es la que Carlos estará de acuerdo conmigo, es ofender de vuelta, es agresividad. Así que tenemos pasividad y agresividad. Pasividad y agresividad. Ahora, Jesús, aquí en el Sermón del Monte, está sugiriendo una tercera opción. Cuando Jesús dice, mira, si tu enemigo te golpea, da la mejilla, la otra mejilla, Jesús está diciendo, no seas pasivo, no ofendas de vuelta, sino haz algo, sé activo, haz algo bueno, haz algo inesperado con esa persona, haz algo que esta persona jamás se imaginaría que tú responderías de esa manera. En otras palabras, Jesús está enfatizando un principio antiguo, creo que de Salomón, haz algo bueno por alguien que te hizo algo malo y le quemarás la cabeza, dice Salomón. ¿Se acuerdan de ese texto? Como dice Pablo, vence el mal con el bien. Ahí está, Romanos 3. No se ha vencido lo mal, sino vence con el bien y el mal. Así que Jesús no está hablando de un sentido literal de pon la otra mejilla. No, Jesús está diciendo, en mi reino las cosas operan un poquitito diferente. No seas pasivo, no seas agresivo, hazle algo bien a esa persona que te ofendió. Y esa es la clave. Hay gente que toma esos textos literales, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo pongo una mejilla, me golpean, pongo la otra, pero ya por tercera vez no la voy a volver a poner. Entonces, no, y de repente te golpean en la nariz y traes solamente una, entonces... Bueno, Gandhi decía, hey, si vamos a aplicar la ley del ojo por ojo, todo el mundo quedaría ciego. Así que muy bueno. Es interesante. Hablando del perdón, que es un milagro, pero he tenido la experiencia personal de pasar por traumas y de tener que procesarlos. Y ese milagro en mi vida ocurrió con la ayuda de un psicólogo, como lo es Gamaliel Feliciano. Y tuve que ir y sentarme en la oficina de este señor
por varios meses para trabajar con el trauma que yo había experimentado. Fue tan difícil que llegó un punto donde yo le dije, ya yo estoy bien, y me fui. Él me pidió que escribiera mi trauma y eso yo no lo podía hacer. Luego de unos meses regresé porque me di cuenta que no estaba bien. Estaba asistiendo a una clase de trauma pues para ayudar a los soldados, y este concepto que en los últimos años se está hablando es de las lesiones morales que recibimos en la guerra, y me di cuenta que yo todavía tenía unas lesiones que estaban todavía muy abiertas. Así que regresé y pasé por ese calvario con él de revisitar ese trauma y procesarlo. Y hoy les puedo decir que estoy bien. De vez en cuando salen esos flashbacks, pero los puedo manejar. No todos los milagros son tipo así bíblicos. Hay milagros que se trabajan y que se trabajan con profesionales de la salud como Gamaliel. Sin lugar a dudas. Sí, bueno, yo creo Gamaliel que... No, decía que Gamaliel lo dijo al comienzo, perdonar es un proceso, así que sí, tenemos que entender ese concepto. Y esa nota tan personal, yo creo que nos lleva a algo bien íntimo que aquellos que están viendo esta transmisión se pueden identificar, buscar en la palabra del Señor. Es un milagro. Usted, si ha tenido un trauma mayor, busque ayuda profesional. Sí, Dios nos ayuda, nos perdona, la Biblia es maravillosa, pero en muchas ocasiones tenemos que buscar ayuda de un profesional que nos pueda escuchar, nos pueda encaminar para una dirección para poder cerrar esos capítulos. Perdonar no significa que nosotros vamos a obviar esa acción, nos vamos a mantener en una relación peligrosa en la cual hay abuso, en la cual hay potencial aún para el costo de tu vida. Tú tienes que salir. Y por último, reconocer que esto es un milagro del cielo, inexplicable. Es el misterio de la redención. Y yo les invito a que oremos en esta hora para pedir ese milagro en nuestros corazones, recordándoles que se unan a nosotros la próxima semana, que se trata de la gracia. Ahora, les invito a inclinar nuestras cabezas para orar. Padre amante y Padre bueno, gracias porque tú nos haces recordar cuánto tú nos has perdonado. Señor, las veces que yo te he fallado, las veces que le he fallado a mi esposa, a mis hijos, a personas que creen en mí, que tienen altas expectativas, Señor, perdónanos. De alguna manera, ayúdanos a aceptar también el perdón que tú nos das. Amén. A veces puedo perdonar a otros, pero perdonarme a mí mismo. El hecho de que yo he hecho tantas promesas, que las he quebrantado, que me he propuesto y sigo siendo el mismo hipócrita, el mismo pecador, Señor, ayúdame a aceptar tu gracia. Y de alguna manera que nosotros podamos ser pacificadores, que nosotros podamos influir en otros para que tu perdón, ese milagro maravilloso que únicamente nace en el cielo, pueda ser una realidad en nuestras vidas y de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis amados.